¿Ha experimentado usted en su vida cristiana algún don de Dios o una manifestación del Espíritu Santo en su vida? Sí. Hermana María, misma pregunta. Respóndanos. Sí. ¿Sí? Hermano Samuel, para usted igual. También tengo la dicha de decir sí. Tuve una experiencia a los 18 años, en el año 77, cuando me bauticé en las aguas. Dios se manifestó en lenguas en mi vida y pude ser bautizado en agua y también en el Espíritu Santo. Una experiencia maravillosa. Amén. Nuestra querida hermana Yasmín. Amén. Sí, ambas cosas he tenido en mi vida cristiana, don divino y manifestaciones de los dones. Amén. Hermano Javier, ¿cuál le abro el audio? Ahí está. No, el otro parece, porque este se escucha cortado. Ya. Bueno, Acá. sí, se escucha un poco cortado. No sé cuál era el que te funcionaba mejor la vez pasada. Ya. Pero misma pregunta, ¿has manifestado algún don o tenido alguna experiencia de manifestación divina de parte del Espíritu Santo en tu caminar cristiano? Sí, todo, todo. 2 veces. Sí, Las dos. sí, tanto como una ciencia aparte. Me parece muy bien. Nuestro muy bien estimado y ponderado pastor Sergio Leiva. Active su... Ahí está, pastor. Sí, por supuesto, de alguna manera Dios también me ha hecho sentir en mi vida esa hermosa experiencia del don del Espíritu Santo en mi vida. Lo ha logrado. Amén. Y no sé si estará en condiciones de contestar nuestra hermana Yesenia. Sí, sí. La manifestación de Dios en mi vida sí la he sentido, no me acuerdo bien la pregunta. Perdón. Eso, si has tenido don o manifestación del Espíritu Santo en tu vida cristiana. Sí, bien. Gracias. Bueno, como me supuse, la respuesta ha sido positiva en todos mis hermanos. Y déjeme decirle, la Anto, ya, le vamos a preguntar a la Antito. Activen el audio, pastor. Anto, tengo una pregunta para usted. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? Ah, qué linda. Está la pastora Chari por ahí, ¿cierto? Sí, está escuchando. Que diga sí o no. Sí. Ya, me parece muy bien. Igual que la Anto, ya. Bueno, queridos hermanos, déjeme decirle que estaba preocupado si alguno me decía que no, porque déjeme comentarle que el principal don y manifestación del Espíritu que puede estar en nuestra vida es nuestra conversión. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos a Cristo en nuestra vida, es el mayor don, el don de la salvación, y la mayor manifestación del Espíritu Santo, que es la redención. Porque a través de él volvemos a tener esa restauración con Dios, con nuestro Padre Creador, con nuestro amado Señor Todopoderoso. Eso me preocupaba, así que si alguno no ha manifestado don de lengua, no ha manifestado profecía, o no ha visto ángeles o cosas por el estilo, no se preocupe. Mientras crea que sí ha tenido un encuentro con el Señor, estamos bien. Así que por ahí partimos ya nuestra
premisa de que Dios se sigue manifestando. ¿Por qué Dios se sigue manifestando según la corriente que estamos creyendo algunos? Por lo mismo que le estoy diciendo. Las experiencias personales que hemos tenido con Dios de por sí son sobrenatural, aunque nosotros lo veamos de manera natural. No solo una experiencia sobrenatural tiene que ver con caminar por sobre el agua, sanar a algún enfermo, sentir el don de profecía, hablar en lengua, un milagro, sea de cual línea sea. No solo eso es una experiencia no sobrenatural. Una experiencia sobrenatural es el cambio de vida que también se manifiesta en las cosas naturales. Y se lo voy a afirmar de una parte un poco más profesional. Me hubiera gustado que hubiera estado la hija del pastor Sergio acá, que como ella está estudiando psicología, tiene harto que aporte en esa área. Para su tesis, recuérdele cuando la vea, cuando le diga, para su tesis. En los primeros años de vida, ya es donde se forman los principales ámbitos o estructuras de la personalidad del ser humano. Es muy importante. Obviamente hay factores como la genética, el ambiente, que va trabajando un poco con todo esto que nosotros llamamos personalidad, pero los primeros años de vida es donde se moldea todo ese tipo de cosas. Y se dice que lo que uno moldea hasta los 5 años, si no mal recuerdo, si no lo podemos buscar y después corregir, pero hasta los 5 años aproximadamente, es donde se moldea lo principal de la personalidad del ser humano, y que posterior de los 5 años, sobre todo cuando está en la adolescencia o más adelante, cambiar esa estructura, cambiar aquellas cosas, es muy difícil para el ser humano, para los profesionales de la salud mental, ya tanto psicólogos como psiquiatras o terapeutas que ayudan en esta área, trabajar con ello porque es ahí donde se forma. Pero resulta que cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios es capaz de transformar aquello de una manera sobrenatural. Hay cambios que son progresivos, como cambios que son instantáneos. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque quiero que nosotros tengamos como base principal esto claro, que el principal milagro, la principal manifestación de Dios, el principal don de Dios es la salvación a través de Jesucristo, y que nosotros tengamos un encuentro real y concreto con el Señor, porque es lo que nosotros predicamos. Si ustedes se fijan, nosotros estamos enviados a predicar la salvación, a predicar de Jesús que murió en la cruz, para que salve nuestras vidas, ¿cierto? A nosotros no nos están llamando a predicarle a los no cristianos que tienen que hablar en lengua, que tienen que profetizar, que tienen que ver ángeles, que tienen que tener discernimiento. Esas cosas no las predicamos al nuevo creyente, porque esas cosas son las consecuencias de la primera conversión y son las que va experimentando cada creyente. Y como otro dato, Dios a todos les da algún don. Entonces, vamos con este. Ahí sí. Vamos a proyectar ahora. Dile que estoy ocupado nomás. Tiene la voz de mi hermano. Disculpen que justo llegó gente, pero le vamos a avisar que estoy ocupado en este minuto. Resulta lo siguiente. Dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Quiero comenzar con estos versículos para que lo analicemos ya en esta introducción. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Denme un segundo, disculpen, de verdad, denme un segundo. Los dos últimos. Son todos de él. Ya. Ahora sí.
como los cambios fueron hechos así como rapidito, no alcancé a avisarle a todo el mundo que iba a estar ocupado hasta ahora. Ya, primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Pero en Romanos 12, del 6 al 8, y les vamos a adelantar Romanos, cuando lleguemos al capítulo 12 vamos también a ver este tema, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Romanos 12, versos 6 al 8. Si ustedes se fijan en ambos versículos, parte diciendo primero, cada uno según el don que ha recibido. Y en Romanos dice, de manera que teniendo diferentes dones, da por hecho, da por sentado que cada uno ya tiene un don. Estos versículos están hablando a las congregaciones cristianas, asegurando que todos los que están en la congregación o todos los que están reuniéndose como cristianos tienen un don. Entonces, por ende, nosotros deberíamos asumir que Dios da dones y capacita a cada uno de los que estamos creyendo en Él. Entonces, pero ambos versículos hablan de una administración del don, ¿ya? Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores en Pedro. En Romanos dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y habla de una forma, si el profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el servicio en servir. Bueno, y así empieza a dar un orden del don, de una administración, cómo debe utilizarse el don. Entonces no podemos nosotros descartar que hay dones en la iglesia cristiana de cada uno. Ahora, ¿cuál es la problemática que sucede? Que es justamente eso, el uso del don y la importancia que se le da a un don más que otro, ya que algunos dones se pueden considerar más llamativos y más visibles que otros. Como por ejemplo, obviamente un hermano que tiene don de profecía, ya, de cierta manera es más visible que a lo mejor el que tiene don de servicio. Porque normalmente aquellos hermanos que tienen don de servicio tienden a ser de bajo perfil porque están en eso, sirviendo, no son visibles. Y es por eso que nosotros como congregación debemos preocuparnos de notar de buena forma a aquellos que están cumpliendo también una labor importante de servicio o de otra índole en la congregación, porque también es un don que edifica la iglesia. Ahora, lo lindo de todo esto es que todos podemos tener el don que queramos, siempre y cuando Dios desee otorgarlo. Pero nunca vamos a salir de la duda si Dios lo va a otorgar o no, si no lo pedimos. Nosotros si pedimos un don y es otorgado, gloria a Dios, debemos saber administrarlo porque debe ser para la edificación de la iglesia. Y si Dios no ha autorizado o no ha delegado ese don en uno, debemos preguntarle a Dios por qué a lo mejor no, pero fortalecer los dones que sí tenemos, porque a lo mejor ahí es donde Dios da el cimiento preciso o el ladrillo que se necesita para la edificación de nuestra congregación, ¿ya? De la iglesia cristiana en general. Dice, Primera de Corintios, capítulo 12 completo lo vamos a leer ahora porque esta es la introducción a los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Dice lo siguiente en Corintios, dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da,
No quiero que lo malentiendan. La versión NTV hace un aclaramiento muy interesante cuando dice, pregunta acerca de las capacidades especiales, de los dones, de las manifestaciones, todo. Aquí lo traduce como capacidades. ¿Cómo Dios nos capacita? ¿Cómo Dios nos da herramientas especiales? O sea, no es una herramienta cualquiera. Si yo necesito atornillar un tornillo de cruz, ¿ya? Puedo hacerlo a lo mejor con uno de paleta más chiquitito, pero va a costar más. Si yo ocupo el destornillador, que es de cruz, que corresponde para el tornillo de cruz. Así, un martillo sirve para clavar un clavo y no voy a tomar, por ejemplo, un cordel para clavar un clavo. El cordel obviamente no me va a servir, no va a tener la dureza. O incluso podría tomar otra herramienta dura, por ejemplo, como un alicate, una piedra, que a lo mejor me va a servir para clavar ese clavo, pero no lo va a hacer de la forma correcta como está diseñada la herramienta del martillo. Asimismo, con todas las herramientas que nosotros usamos para reparar, para construir, en el área de la salud, para atender a los enfermos, cada herramienta tiene un uso específico. Y ese uso específico es el que se le da buenos resultados al momento de ser utilizado. Entonces, dice que en Corintios dice que son capacidades especiales, herramientas especiales por el Espíritu, no es cualquiera. No es que voy a repartir herramientas así, tirarlas al aire y el que tocó, tocó y si sabe usarlo bien y si no, lo lamento por él. No, no es así como Dios funciona. Dice, ustedes saben, pero no quiero que lo malentiendan, dice. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos inmundos. A ídolos mudos, perdón. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Este versículo es clave, hermanos queridos, para ir discerniendo cuando las cosas realmente pueden ser guiadas por el Espíritu Santo o cuando no son guiadas por el Espíritu Santo, porque dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla en el Espíritu de Dios maldice a Jesús. En otras palabras, si alguien dice hablar de parte de Dios, no puede contrarrestar la naturaleza divina o todo lo que conlleva a los atributos de Jesús, de Dios o del Espíritu Santo. Un ejemplo, si alguien me viene a decir que el Espíritu Santo me da una orden para que mienta y obtenga un beneficio de algo que puedo decir que es una bendición, lo más probable que esa persona no esté hablando por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no te va a decir que mientas, porque la mentira es contraria al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, es contrario a Dios, es contrario a las enseñanzas de Jesús. ¿Se va entendiendo esa parte? Entonces, uno puede ir discerniendo con algunas cosas, sobre todo cuando tenemos conocimiento de la Biblia, cuando conocemos a la persona, vemos la intención del corazón, porque una es tener errores doctrinales con referente a ciertas creencias, y la otra es decir, hablar en el nombre de Dios, cuando no es Dios mismo el que está hablando y está haciendo lo contrario al Espíritu de Dios. Dice más adelante, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todo ello. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Clave, los dones y las manifestaciones deben ser para edificación, debe ser para ayuda mutua. No puede ser que el don sea utilizado o falsamente utilizado
para que traiga división, traiga confusión o traiga alejamiento de la persona no creyente hacia Dios. Más adelante, cuando hablemos de los dones específicos, vamos a explicar ese punto. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu, de Dios o de otro espíritu. Otro espíritu. Atención con eso. Quiere decir que hay espíritus contrarios o espíritu que no es el Espíritu Santo, que también puede hablar haciéndose pasar por el Espíritu de Dios. Por eso debemos estar atentos. A uno le da poder de hacer milagros y el otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si el mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, don de lengua, glosolalia, glosolexia. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se le está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Dice, solo Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que les dé más honor, cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idioma desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. Bueno,
hasta ahí es el verso 31. Vamos a hablar poquito de esto. Entonces, si ustedes se fijan en el capítulo completo de Corintios, que no me quise detener en todo porque a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir analizando distintos dones y vamos a tomar este versículo y otros más. Para nosotros decir que no hay dones de Dios en este tiempo, realmente no se condice con nuestra fe. La postura que dice que los dones fueron entregados solo para los inicios de la iglesia carece de un sentido lógico en cuanto a cómo yo interpreto las escrituras o qué son para mí las escrituras. Si yo parto de la base que las escrituras son la palabra de Dios o contienen en sí misma la palabra de Dios para nuestras vidas actual, no puedo desestimar algunas cosas y otras cosas no considerarlas que sean de bendición para mi vida. Por eso es importante saber interpretar y discernir hasta qué punto ya es una enseñanza histórica, hasta qué punto es una enseñanza moral, hasta qué punto es una enseñanza doctrinaria con referente a los tiempos de ahora. Pero no podemos decir que ninguna de las enseñanzas que están en la Escritura no son válidas para el día de hoy, porque estaríamos diciendo que la Biblia no es actual para nuestras vidas. Por ende, sería una palabra de Dios inexistente y el libro sagrado que nosotros consideramos santo para nosotros vendría siendo solo un libro literario como cualquier otro libro más. Así que, hermanos míos, las manifestaciones del Espíritu y algunos ministerios que aún aparecen ahí son exactamente tan vigentes para nuestros tiempos como lo hubieron en ese tiempo. Más adelante analizaremos todo esto en conjunto para saber cómo se tiene que manifestar, saber que el don de profecía actual o los profetas actuales no son igual que los profetas antiguos testamentarios, es otra la función de los profetas actuales, entender que el ministerio apostólico es un ministerio de misiones, se vendría siendo como un misionero, una persona que levanta iglesia, entender que el don de lengua es un don, que de hecho es uno de los pocos, de hecho creo que es el único don normado por la Biblia de cómo debe ser usado. Los otros dones, el de profecía también habla un poco del orden de cómo debe ser usado, o sea, son dones que incluso tienen una directriz en las escrituras de dónde, cómo y cuándo deben ser utilizados. Así que, hermanos, esa es la introducción para la serie que se viene. Hablaremos del don de lengua, de profecía, de sanidad, de servir. Hablaremos del don de ciencia, de todos los dones habidos por haber. Y analizaremos si actualmente se puede haber un don nuevo según nuestras tecnologías o nuestro tiempo, o es la evolución de un don ya entregado que se manifiesta en los tiempos de ahora. Así que va a estar interesante, los invito a que se conecten a estas clases porque nos va a servir a todos. Micrófonos abiertos para escuchar alguna apreciación y quedan todos después, posteriormente, en 10 minutos más, invitados para escuchar a nuestra querida llamada pastora Rosario, que va a participar en un culto online con los hermanos de Serena. Bueno, son de todos lados, pero el pastor principal ahí es de Serena, así que los escucho. Vamos a abrir aquí. Solicitar que todos reactiven el micrófono. ¿Alguien desea añadir algo, conversar algo? Diga yo, levante la mano. Hermano Samuel, no voy a hacer una pregunta, sino que hermoso es que todos los que creemos en el Señor tenemos un don para edificación de la iglesia. Es algo que es lindo, que toda persona, todo hermano puede tener esa convicción por la palabra, que hay un don para cada uno. Quizás otros sean más beneficiados, pero al menos hay un don para cada persona para la edificación de la iglesia, y eso me gustó. Amén. Hermano Javier, esperemos que el audio funcione. ¿Está?
Con eco. Por lo menos contamos con un minuto. ¿Me escuchan? Es el video, Rodrigo. Con un poco de eco, pero te escuchamos. ¿Sí? Bueno, referente a lo que habla el título Corintios y con un cristiano, estamos en o todo lo que que de acuerdo a lo que hablando Pablo, es que ni siquiera los dones hacen para de iglesia, ni siquiera los dones Javier, disculpa. buscan la división de la fe. Sí. Javier, disculpa, consulta. ¿Tú estás cerca del otro equipo que estás utilizando? Porque yo sé que tienes cámara en uno y audio en otro. Bueno, espera. Porque se corta un poco y últimamente tus intervenciones son buenas, así que no hay que perdérsela. ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Sí, ahí te escuchamos bien. Estaba haciendo Oh, se volvió a ir. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, se te vuelve a ir el audio. Pero no es que lo tenga que- Javier, la otra opción sería que te quedaras solo con el equipo que tiene audio. Sí, sí. Esa cámara. ¿Cuál hay que cortar? Porque tienes uno que no tiene cámara y el otro que sí tiene. No, el corte porque el dato es más que ha jugado datos. Ah, los datos. Ya. Ya, te escuchamos, vamos a tratar de poner atención. Esto que Pablo de que Pablo empieza porque Pablo los dones de Romanos, Pablo se juró que nosotros tenemos que los dones nacen para edificación de la iglesia, para edificación de los miembros de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. O sea, eso no darle a una, yo creo que falta como una sensación en las acciones referente a cuando nosotros evangelizamos, ¿sí? Porque cuando nosotros avanzamos, nosotros ya tenemos o sea, tener el entendimiento de que nosotros ya Jesús es el del servicio, comparado del de la sabiduría y acompañado del de la enseñanza. Porque obviamente yo no puedo ir a alguien que sepa, que no haya experimentado, que no ha vivido y que no transmite. ¿Sí? Ya. Entonces, logro entender, bueno, Javier. o pues siempre lo tomo de esa manera, de que nosotros pudiéramos entender, o sea, como iglesia, de que no podemos hacer separación, hay separación de dominaciones, bueno, se me para la palabra, diferentes denominaciones, decía, creo que lo único que debería haber con es todo lo que se dice en la Biblia, porque si nos damos cuenta, el mundo está en una población que no sabe si aquí o en dónde era que verdaderamente me está dando a mi Dios. O sea, considero cuando una iglesia tiene la manifestación de Dios, no necesita decir esta iglesia de Dios o si usted dice esto o aquello para ver a en Dios, porque es que es todo y todo en Dios. Ya. A ver, dentro de lo... Hermano, yo entiendo y Ya.
Ya, Javier, mira, dentro de lo que se pudo escuchar, porque igual se te cortó bastante el dato, primeramente hablaste de que los dones obviamente dentro de la edificación de la iglesia, ya por lo que logré entender, es lo que nosotros debemos que tener en consideración porque Pablo lo dijo que era para eso, para la edificación, el crecimiento en general de la congregación. Por ende, no deberíamos, creo que entendí eso, no deberíamos menospreciar a nadie como el don de servicio o otro don dentro de la congregación. Y tampoco decir si una iglesia es espiritual o no espiritual porque hay algunos dones y otros dones no lo están. Es eso, ¿cierto? En resumen. Mira, viste, tú hablas en lengua y yo te interpreto. Te entendí. Bueno, ¿alguien más desea? Nos quedan 3 minutos para cerrar nuestro estudio. Que alguien levante la mano si quiere. La pastora. Es interesante entender que la iglesia de Jesucristo está dotada y está capacitada con diversos dones, ¿cierto? Todos nosotros tenemos al menos un don, lo cual nos lleva a ¿qué? Para que la iglesia sea edificada, bien como decías tú en tu resumen, para que la iglesia vaya creciendo. Por eso Pablo aquí le decía, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, no quiero que ustedes no estén al tanto de esto. No quiero yo que ustedes no conozcan lo que significan tener estos dones espirituales a favor de la iglesia. Porque una riqueza, es una riqueza espiritual que nos ayuda a crecer. Si bien es cierto que nosotros, cada uno, tiene un don, pero también Pablo, ¿cierto? Hace mención, es mayor que otro. O sea, todos los dones están al servicio para engrandecer la obra de Cristo. Entonces es interesante que nosotros debamos entender cuál es mi don para poder hacer crecer la obra de Cristo. En orden, porque bien, como decías tú, hay un don, por ejemplo, el de lengua, que está normado por las escrituras para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Eso es lo que entiendo, que está totalmente direccionado para poder nosotros trabajar con él en nuestras congregaciones. Entonces, cada uno de nosotros debe tener claro que hay un don específico para cada uno y que ese don ayuda para que la obra de Dios crezca. Eso. Amén. Yo me arrepentí 3 veces con la intervención de la pastora. Me parece muy bien, me gusta escucharla participar. Ya, son las 8. Si tienen alguna duda, consúltala, pueden escribir al WhatsApp, pueden mandar audio o escribir como ustedes lo estimen conveniente. Así que los despedimos a todos en el amor del Señor y quisiera que nuestro hermano Samuel nos despidiera en una oración. Amado Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder cada día crecer en sabiduría y conocimiento de su palabra. Qué importante es, Señor, dedicarse a leer las Escrituras. Bendíganos, Señor, cada día, bendiga a nuestro profesor, dótelo de cada día de más gracias, Señor, y conocimiento. Somos, Señor, bendecidos en este día por lo que hemos aprendido, por lo que hemos logrado entender, y qué importante, Señor, y le agradecemos que todos tenemos un don para servirle y alabarle, y hay que aprender a saber administrarlo. Señor, nos preparamos ahora para compartir con nuestra pastora en otro culto de alabanza a usted. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Sean todos muy bendecidos, hermanos queridos.